¿Sabías que un simple arco de madera pudo cambiar el curso de la historia europea y humillar a los orgullosos caballeros que parecían invencibles en el campo de batalla? El arco largo inglés, conocido como longbow, no solo fue un arma, sino también un símbolo de una revolución militar que demostró que la tecnología, la disciplina y la estrategia podían imponerse incluso sobre la caballería más poderosa de la Edad Media. Hoy vamos a sumergirnos en un viaje fascinante para entender cómo un arma aparentemente sencilla se convirtió en protagonista de algunas de las batallas más legendarias de la historia, marcando un antes y un después en la guerra medieval. Primero, hablemos de su origen y contexto. El arco largo no nació de la nada, ni fue un invento repentino. Las raíces de esta arma se remontan a varios siglos atrás, en regiones donde el uso del arco ya era común tanto para la caza como para la guerra. Sin embargo, lo que hizo especial al arco largo inglés fue su tamaño, su potencia y, sobre todo, el contexto político y social en el que se desarrolló. Inglaterra, desde el siglo XIII, comenzó a fomentar de manera activa el entrenamiento con el arco entre sus campesinos y ciudadanos. Esto no era un simple pasatiempo, sino una estrategia de Estado. Reyes como Eduardo I y Eduardo el III entendieron que un ejército de arqueros bien entrenados podía ser más efectivo y mucho menos costoso que mantener grandes contingentes de caballeros con armaduras caras y caballos de cantaliz. El arco largo, con una altura que llegaba a medir hasta 2 metros, solía estar fabricado con madera de tejo, un material conocido por su elasticidad y resistencia. Los artesanos que lo construían sabían seleccionar cuidadosamente la parte del árbol, utilizando tanto la albura como el duramen para lograr un equilibrio perfecto entre flexibilidad y fuerza. Un arco largo podía tener una potencia de disparo que superaba las 150 libras de tensión, algo que requería un entrenamiento físico constante y riguroso por parte de los arqueros. Estos hombres, muchas veces de origen campesino, desarrollaban una musculatura asimétrica, con brazos y hombros más fuertes de lo normal debido al uso continuo del arco. Ahora bien, ¿cómo funcionaba realmente en el campo de batalla? Los arqueros ingleses no se limitaban a disparar de manera improvisada. Existía toda una táctica detrás. Normalmente se ubicaban en posiciones ligeramente elevadas o protegidas por estacas clavadas en el suelo para frenar cargas de caballería. Su objetivo principal era lanzar una lluvia de flechas sobre las formaciones enemigas, desorganizando a los caballeros, hiriendo a los caballos y obligando a los soldados de infantería a levantar sus escudos. Este bombardeo constante no solo causaba bajas, sino también un enorme desgaste psicológico. Imagina a un caballero cubierto de armadura, montado en su corcel, avanzando hacia el enemigo con orgullo, solo para ver cómo cientos de flechas caen del cielo, perforando el aire con un silbido mortal. El impacto del arco largo inglés se vio de manera decisiva en batallas históricas como Crécy en 1346, Poitiers en 1356 y, por supuesto, la famosa batalla de Azincourt en 1415. En Crécy, por ejemplo, el ejército inglés, mucho más pequeño que el francés, utilizó a sus arqueros como su principal fuerza. Los franceses, confiados en su caballería pesada, lanzaron repetidas cargas contra las líneas inglesas, pero fueron destrozados por las flechas que llovían sin cesar. Miles de caballeros quedaron tendidos en el campo, mientras los ingleses demostraban que el poder de un arco podía derrotar a la nobleza más orgullosa. Un dato curioso es que las flechas utilizadas no eran simples proyectiles. Las puntas podían variar dependiendo de la situación. Había puntas diseñadas para penetrar armaduras, conocidas como bodkin, que eran estrechas y puntiagudas, y otras más anchas que causaban heridas devastadoras en soldados sin protección. El simple hecho de recibir una lluvia de estas flechas, incluso si no atravesaban la armadura, podía hacer que los caballos se asustaran, se descontrolaran y tiraran a sus jinetes al suelo, dejándolos vulnerables a la infantería enemiga. Si comparamos el arco largo inglés con otras armas de la época, el contraste es fascinante. La espada, por ejemplo, era el arma de prestigio, símbolo del caballero y de la nobleza. Sin embargo, en términos prácticos, requería un enfrentamiento cercano, cuerpo a cuerpo. El arco, en cambio, ofrecía una ventaja de alcance que podía cambiar todo el curso de una batalla antes de que siquiera comenzara el combate directo. La ballesta, otro arma de proyectiles común en la Edad Media, tenía mayor potencia en algunos casos, pero era más lenta de recargar. El arco largo, con un arquero entrenado, podía disparar entre 6 y 10 flechas por minuto, lo que multiplicaba su eficacia. El impacto en la historia fue enorme. El arco largo inglés no solo ganó batallas, sino que también transformó la manera en que se concebía la guerra. Demostró
demostró que la caballería pesada, símbolo de poder durante siglos, ya no era invencible. La nobleza europea comenzó a cuestionar su papel en el campo de batalla, y poco a poco, la infantería y las armas de proyectiles ganaron protagonismo. Podría decirse que el arco largo abrió el camino para el desarrollo de nuevas estrategias militares y más adelante para el uso de armas de fuego que terminarían por revolucionar la guerra por completo. Pero el arco largo también está rodeado de mitos y curiosidades. Uno de los más famosos es el gesto de los 2 dedos que supuestamente hacían los arqueros ingleses a los franceses. La historia dice que cuando los arqueros eran capturados, los franceses solían cortarles los dedos índice y medio para que no pudieran volver a disparar un arco. Así que, en el campo de batalla, los arqueros ingleses mostraban esos 2 dedos como un gesto de burla y desafío, lo que con el tiempo se habría convertido en una señal ofensiva. Aunque algunos historiadores cuestionan la veracidad de esta anécdota, lo cierto es que se ha convertido en parte del folclore alrededor del arco largo. Otro detalle interesante es el hallazgo de esqueletos de arqueros en barcos como el Mary Rose, hundido en 1545. Los estudios de los huesos mostraron que estos hombres tenían deformaciones en la columna y en los brazos, debido al esfuerzo repetido de tensar arcos tan poderosos. Esto nos muestra que no cualquiera podía ser arquero. Era necesario un entrenamiento desde la infancia y una resistencia física impresionante. Entonces, la pregunta es, ¿era el arco largo inglés realmente invencible? La respuesta es no. Aunque fue decisivo en muchas batallas, también tuvo sus limitaciones. En terrenos abiertos y secos era devastador, pero en condiciones de lluvia o humedad, las cuerdas de los arcos podían perder tensión. Además, si el enemigo lograba acercarse y entrar en combate cuerpo a cuerpo, los arqueros quedaban vulnerables. El arco largo inglés no fue solo un arma, fue un símbolo de innovación militar y de cómo un pueblo puede encontrar en la disciplina y el ingenio la forma de imponerse a enemigos aparentemente superiores. Pero, ¿sabías que existían otro tipo de armaduras diferentes a las europeas, capaces de resistir disparos de flechas a gran escala? Por ejemplo, la armadura de los samuráis era el ejemplo perfecto, ya que los samuráis eran grandes arqueros, pero se medían más en combate con su katana que con sus arcos. Si quieres saber más sobre la armadura samurái, tienes que ver este video.